José Manuel es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Pese a todo, nadie es perfecto, pues, ¿no? Pero lo ha remontado con absoluta sabiduría, ¿no? Es actualmente un sufrido secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Cargo que ejerce de manera muy reciente y también muy generosamente, porque el que un académico de su talla acepte un encargo de esta naturaleza habla de su profunda entrega y generosidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, el nivel más alto de nuestro sistema nacional, antes de ser eméritos, que son los viejitos. Entonces significa que todavía, compañero, tiene un peldaño más ahí por escalar, ¿no? Es muy importante también, no solamente es miembro distinguido como investigador, sino también ha tenido la generosidad, esto no está en su semblanza, de ser parte del comité de pares que evalúa el Comité de Ciencias Sociales. Esto también habla de una profunda generosidad, de un académico que no solamente hace su trabajo, sino que se vincula con el ejercicio público y el trabajo y el compromiso de atender estas instancias, ¿no? Yo creo que es muy difícil ubicar a José Manuel en una línea, en una disciplina. Es un académico de fronteras, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? En el simbólico y en el metafórico, es un border auténtico. Quizá lo más importante cuando yo pienso en él es que la frontera lo habita, ¿no? Él no habita en la frontera, sino es la frontera la que lo habita, y es un académico que ha producido una obra intensa, inmensa, y que ha circulado muchísimo en Estados Unidos, en América Latina, en España. Sus libros han sido también algunos ya traducidos a otros idiomas. Fue muchacho Guggenheim, ¿no? O sea, ganó el premio, la beca Guggenheim. Tenemos una broma entre nosotros los académicos ya más grandes, que tenemos hijos en edad de merecer, que decimos que no recibimos la Guggenheim y nos toca dar la Guggenheim a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, sus obras han sido, por supuesto, de una importancia toral para los temas de identidad. No hay hoy en día en México, ¿no? Y en otras latitudes quien pueda tener la valentía de hacer un trabajo sobre identidad y frontera y no citar a Valenzuela, ¿no? No hay quien sea el guapo, la guapa que salga al terreno a escribir sobre jóvenes y no se vea, digamos, compelido a citar a Valenzuela. Y más allá de eso, es un colega generoso, es un colega con el que hemos andado muchísimos caminos, con el que siempre es posible debatir y encontrarse en un terreno abierto de ideas, con el que no siempre coincidimos, ¿no? Pero con el que siempre conferimos en esta voluntad de producir saberes críticos que le sirvan a la sociedad, como ha sido tu trayectoria. Doctor Valenzuela, el micrófono es suyo. Doy fe de que es la primera vez en mi vida que veo a Rosana Reguillo. Bueno, lo primero, agradecerla muy gentil, generosa, amistosa, cariñosa presentación de Rosana, con pinche de muchas andadas, de muchos diálogos, de muchos encuentros, casi ningún desencuentro. O casi sí, como la historia del burro que se suicidó a penitas. Agradecer profundamente su paciencia, su atención, la invitación que me hacen por parte de mis colegas para esta presentación. Debo decir que hay un giro en lo que yo voy a hablar hoy en nuestra línea de trabajo. Habíamos hecho una agenda que implicaba dedicarle un día a hablar sobre el tema de frontera, migración y violencia en relación con los temas juveniles. Nos desbordó la agenda y ya no tenemos ese día para hacerlo, y se sugirió que trabajáramos también este asunto, dado que estamos aquí,
dado que harán recorridos por la frontera. Entonces yo hago un breve giro y me gustaría entonces empezar hablando del tema de frontera, migración, violencia, para vincularlo al tema de juventud y tratar de cerrar en la segunda parte con lo que había anticipado como tema de esta charla. Bueno, en primer lugar, destacar el tema de que efectivamente las fronteras, le vamos dando, Fabián, ok. La frontera, sobre todo esta frontera México-Estados Unidos, pero todas las fronteras del mundo, podríamos pensar que son esos umbrales significados, semantizados, simbolizados. Las fronteras funcionan como sistemas de clasificación social. Y más allá de la metaforización de la frontera, que en general hemos visto un exceso de metáforas sobre las fronteras, o perspectivas muy unilineales, muy unívocas, muy unidireccionales, y dado que voy regresando de Medellín, donde hablé como 10 veces sobre la relación frontera y juventud, pues quiero recuperar un poco esto que estuve conversando con las y los colegas en Medellín, y entonces quiero recuperar este tema de frontera, efectivamente no solo como bordo, no solo como límite, no solo como trinchera, sino la frontera en su múltiple dimensión, que conlleva procesos conjuntivos. En las fronteras lo que vemos es que efectivamente son espacios, zonas de contacto, como los llamaría Marie-Louise Pratt, en los cuales se unen realidades que estaban separadas, que estaban diferenciadas. Esta dimensión conjuntiva nos permite entender algunos asuntos que plantearé después en términos de algunas identidades juveniles transfronterizas que han emergido en este contexto de los 3.100 kilómetros que establecen la vecindad entre América Latina y Estados Unidos. Esos procesos conjuntivos que también incorporan familias transfronterizas, que incorporan procesos donde en la dimensión cotidiana de la frontera acerca, estrecha y nos obliga a vernos, a construirnos, a significarnos en y desde la mirada de los otros, y también nosotros los significamos al verlos y al nombrarlos. Sin embargo, la frontera también conlleva una dimensión disyuntiva. Las fronteras separan cosas que estaban unidas, y particularmente esta frontera que inicia con un encontronazo que termina con la mutilación de más de la mitad del territorio nacional a partir de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, con lo cual México pierde más de la mitad de su territorio tras una invasión de Estados Unidos. Esta condición disyuntiva también genera otro tipo de procesos en los cuales efectivamente pueblos nativos que habitaban estos territorios fueron divididos por la frontera, pero no solo divididos. Los tratados de Guadalupe Hidalgo, en eso sí coincidían ambos gobiernos, el vencido y el vencedor. Se vieron, establecieron una cláusula en los tratados a partir de los cuales se comprometían a perseguir a los indios en cualquier lugar donde se encontraran, cuando a juicio de ellos hubieran cometido un acto delictivo en cualquier sitio de la frontera. El otro gobierno tenía la responsabilidad de perseguirlos, y parece que en eso sí estaban muy de acuerdo en aquellos tiempos. Y entonces hay pueblos, hay comunidades que fueron separadas, que fueron divididas, y esa parte central de la condición disyuntiva de la frontera que sigue todavía separando y dividiendo aspectos y situaciones, procesos que deberían de estar mucho más estrechamente articulados. La tercera dimensión que caracteriza a las fronteras tiene que ver con la condición conectiva. Más allá de la propia dimensión georreferida, estamos hablando de procesos que rebasan los ámbitos fronterizos y que genera esta dimensión conectiva, que sobre todo en el terreno cultural nos será de enorme utilidad para entender algunos procesos que quedan enmarcados, situados en estas condiciones de frontera. Pero al mismo tiempo hay elementos desconectivos
algunos de ellos que efectivamente tienen que ver con la búsqueda clara de romper redes, romper procesos, romper entramados desde los cuales se han construido resistencias en ambos lados de los países. Y entonces tenemos una última, otra dimensión, que es la dimensión inyuntiva. La dimensión que no solo estamos hablando de horizontalidades, no solo estamos hablando de ámbitos rizomáticos, no solo estamos hablando de elementos desde los cuales se generan estos procesos norte a sur y sur a norte, sino que también las fronteras implican formas de verticalidad, formas en las cuales se establecen expresiones de poder que tienen un claro interés en demarcar, definir, delimitar y mantener esos mundos fronterizos separados, como ocurre obviamente con las políticas desde los estados, con las estrategias desde las cuales se puede definir que una frontera se define desde una condición de seguridad nacional y desde la cual efectivamente las fronteras se van poblando de personajes con lentes infrarrojos, con perros, con patrullas fronterizas, con los moscos que rondan las ilusiones de los migrantes, y no los moscos familiares de los que aquí tenemos, sino los helicópteros y también los drones que vigilan estos mundos de frontera. Toda esta dimensión, este entramado complejo, efectivamente marca y enmarca los procesos que se viven en la frontera, donde además de los señalados destaco nada más, vivimos procesos intensos de apropiación cultural. En las fronteras lo que vemos es la incorporación de elementos que provienen del otro lado, en términos lingüísticos, en términos simbólicos, en términos de los procesos culturales que son incorporados y que cruzan las fronteras, pero no solo hablamos de apropiaciones que se dan en ambos sentidos, sino también hablamos de recreaciones culturales, entendiendo con esto que en las fronteras no ocurre una condición donde los procesos de hibridación de alguna manera tienen esa condición horizontal, y entonces la hibridación que obedece a la sobreposición de elementos culturales que provienen de tiempos y espacios distintos, simple y sencillamente cobran vidas, cobran presencia, son objetivados en letreros, son objetivados en algunas prácticas específicas, sino siempre estamos hablando de que estos elementos culturales se incorporan como parte de matrices, de experiencias y por lo tanto de otros marcos culturales donde son significados. Por lo tanto, en la frontera siempre estamos hablando de códigos desde los cuales adquiere sentido a la experiencia fronteriza y desde los cuales adquiere también diversidad el referente. Bart Simpson significa cosas muy distintas para los anglos clase medieros que para la población mexicana de sector popular que no habla inglés, que no ve el programa y que entiende poco de lo que ahí está ocurriendo. Entonces tendremos que colocar todo esto como parte de la complejidad de la frontera, pero también hablamos de fronteras, de cualquier frontera, que también implica procesos construidos desde el conflicto, desde la disputa y desde la resistencia. Todos estos elementos han sido aspectos centrales en la definición de esta frontera entre México y Estados Unidos, y efectivamente la experiencia que ustedes tendrán, este muro que no siempre ha existido. Yo a veces cuento la anécdota de que cuando yo era niño aquí en la ciudad de Tecate, un pueblo fronterizo, para cruzar la frontera decíamos American Market, y el mercado americano era lo único que había en Tecatito. Si Tecate tenía 5,000 habitantes, Tecatito tenía 200 en el lado de Estados Unidos, y solo había una tienda, el mercado americano, la oficina de correo y telégrafo, y también había pues obviamente la garita. Y entonces eso era parte de cómo se interiorizaba en términos cotidianos el proceso del flujo. El alambre de púas que permitía flujos más o menos claros y tolerados fue dando paso a lo que fue a partir de la Guerra del Golfo, pero más que la Guerra del Golfo, a partir de la caída del muro de Berlín,
marcó, y ya en el primer año de los 90, en 1990 particularmente, lo que fue una redefinición de la estrategia sobre la frontera pensada desde la dimensión inyuntiva de Estados Unidos, donde la frontera dejaba de ser ese proceso conjuntivo, dejaba de ser ese proceso conectivo y se convertía desde esta mirada vertical inyuntiva en un asunto de seguridad nacional. A partir de entonces se fueron fortaleciendo, densificando los elementos disyuntivos de la frontera, y lo que pudimos observar efectivamente fue que ya con el ataque a las Torres Gemelas, septiembre 11, esto adquiere mayor densidad, mayor atrincheramiento, y entonces la frontera se coloca de manera muy clara más allá de un asunto donde converge un mercado internacional de fuerza de trabajo, comunidades que tienen amplios vínculos conectivos, se convierte de manera fundamental en ese asunto de seguridad nacional, en un área de vigilancia y por lo tanto en un área geopolítica estratégica. Esto cambió mucho las cosas, y es a partir de eso que se establece en 1994 con la Operación Guardián lo que se conoce ahora como este muro fronterizo, un muro que era básicamente vallas metálicas que se utilizaban en el Golfo, en la guerra del Golfo, colocadas en el desierto para que aterrizaran los aviones en el propio desierto. Posteriormente se colocan como emblemas de guerra, como marcas simbólicas, como elementos que definen una nueva realidad entre la convivencia de América Latina y Estados Unidos. Dicho esto, entonces, podríamos decir que esta frontera crece de manera fundamental a partir de amplios procesos migratorios que inician desde el siglo XIX, y que la primer gran dimensión de cruce no son los mexicanos que van hacia Estados Unidos, sino un poco recuperando lo que señalaba ahorita Rosana Arguillo, son los que fueron cruzados por la frontera. Cerca de 75,000 mexicanos, que nos dice Karen McWilliams, quedaron del otro lado después de los tratados de Guadalupe Hidalgo. 100,000 mexicanos, nos dice Manuel Gamio, en Forjando Patria, Karen McWilliams en su imprescindible Al Norte de México, y cerca de 125,000 que son los que finalmente se quedan ahí. Una frontera que inicia con mitos. Esta frontera, este desierto tan árido para los ojos de algunos, era profundamente fértil en términos de procesos sociales, culturales, apropiaciones. Esta idea de Porfirio Díaz, de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, esta frase de José Vasconcelos, de en el norte termina la cultura y comienza el asado, toda esta perspectiva del desierto cultural de la frontera nace articulado a procesos intensos, y entre ellos la propia emergencia mítica de la frontera, con los primeros elementos míticos, germinales, originales, seminales, mitos fundacionales, como la ciudad de Nuevo Laredo, donde la población que quedó al norte del río Bravo, siguiendo aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran los difuntos, exhuma sus muertos e inicia con ellos en una procesión, yo siempre digo, siniestra, sublime y macabra, cruza la nueva frontera, los entierra y funda así la actual ciudad de Nuevo Laredo en la frontera México-Estados Unidos. Una frontera que generó múltiples procesos de resistencia a través de los bandidos populares, los héroes populares, prefiero llamarles yo, que los bandidos de Hobsbawm, que sigue teniendo un sesgo peyorativo el concepto del bandolero y del bandido, y sin embargo lo que ya vemos después de esos mexicanos cruzados por la frontera, la migración se convierte en un elemento central, no solo como un elemento que va transformando sociodemográficamente los nuevos espacios fronterizos, sino como el principal refrendo cultural, junto con la propia presencia de los mexicanos al norte del río Bravo, como ese refrendo cultural de lo mexicano que define los contextos de frontera. Más allá de las voces de muchos de los liberales mexicanos del siglo XIX y parte del XX, que veían en esta frontera solo elementos de corrupción lingüística y cultural, la frontera vivía un proceso intenso de recreación, de generativo, con que otro concepto que no señale de las fronteras, pero también una dimensión prefigurativa de aspectos que emergen desde la condición específica germinal de la frontera y que posteriormente podemos encontrar en otros lugares. La migración llegó a tener entonces tasas de hasta 13%
para definir y explicar el crecimiento social de esta frontera. Básicamente migración, y van a ser Ciudad Juárez, Tijuana y las principales ciudades de frontera a lo largo de la primera mitad del siglo XX, ciudades que van a crecer de manera muy importante a través de los intensos flujos migratorios que los van a enmarcar y que efectivamente van a hacer que estas sean ciudades pobladas a través de pedazos de patria que llegaban de en todos los rincones del país y se iban asentando. Muchos cruzaban al otro lado, otros se iban quedando, y eso, digamos, la migración es una parte central para entender lo que ha sido la vida de la frontera. Incluso hasta hoy, la mitad de la población de Tijuana no es nacida en Tijuana. Eso nos da una idea de la fuerte presencia, la importancia de la migración como un asunto relevante para entender estos procesos fronterizos. Y llegamos al tercer tema de la violencia, y una violencia donde efectivamente podríamos pensar que en esta frontera ha habido múltiples procesos que han definido las violencias que han cobrado, digamos, forma como parte importante de la vida de la frontera. La segunda mitad del siglo XIX estuvo enmarcado por múltiples incursiones filibusteras de estadounidenses que ambicionaban todavía más territorio mexicano. Esta Baja California, esta península fue profundamente codiciada, y entonces entramos a una dimensión donde quiero colocar un tema que me va a ayudar a entender lo que sería, cómo es que estos contextos desde los cuales va a irse articulando dos ejes que van a significar los mundos fronterizos y que posteriormente se van a articular para entender lo que vivimos hoy en términos de violencia, en términos de la guerra contra las drogas y en términos de precarización de la vida social. Con esto me coloco el tema central de lo que sería el surgimiento de la violencia, de la sordidez de la vida fronteriza y su influencia en la conformación de identidades juveniles que tendrán claramente una dimensión atrincherada en algo que yo he llamado pachovas, que incluye pachucos, cholos y maras, y que después explicaré. El primero de ellos tiene que ver con que el tema de la violencia integrada a procesos marcantes que no provienen del lado mexicano y que no son inherentes a lo que ocurre en este lado de la frontera, sino que básicamente tiene que ver con procesos conformados desde el norte de esta frontera entre México y Estados Unidos. El primero tiene que ver con una dimensión donde muchas de las ciudades fronterizas crecieron en una clara colindancia con el otro lado. Estados como Baja California todavía en 1916 no tenían comunicación por tierra con el resto del país. Entonces gran parte de los procesos económicos se daban con San Diego, y esto no obstante no implicaba ningún proceso de falta de reconocimiento de quiénes eran los actores y a qué mundo pertenecían. Va a ser a partir de 1914, con la Ley Harris, cuando se transforman los escenarios fronterizos. En 1914, la Ley Harris lo que hace es prohibir lo que eran los derivados del opio, particularmente heroína y morfina, y la prohibición de la cocaína. A partir de entonces que la cocaína y los derivados del opio, que eran producidos por las grandes empresas farmacéuticas, particularmente Bayer era una de las principales productoras y distribuidoras, y varias de las crónicas lo destacan como la aspirina de la época. Era bastante amplio el consumo de este lado de la frontera, eran conocidos el cultivo de la amapola por parte sobre todo de la influencia de los chinos que habitaban parte de esta región, parte de Sinaloa, y que había, digamos, fumaderos de opio tolerados por los gobiernos de esta región. Sin embargo, la Ley Harris lo que propicia es el surgimiento de grupos encargados del trasiego
de derivados del opio y cocaína. Estos grupos del lado mexicano no hacían nada ilegal, nada irregular. Dado que del lado mexicano no era ilegal, solo del lado estadounidense vamos a tener un periodo de cerca de 10 años, casi hasta 1924, cuando estos son prohibidos del lado mexicano. Entonces es entonces cuando emerge una primera estructura que incorporaba comerciantes, políticos, gente que va a hacer el gran negocio a partir del trasiego de estos productos que, insisto, no eran ilegales. Esto se complica en 1924, cuando efectivamente por la presión de Estados Unidos a nivel internacional, México tiene que prohibir los derivados de opio y la cocaína. Pero se solapa con otro proceso que va a ser mucho más impactante en lo que sería la redefinición de las gramáticas de la vida de frontera, y con esto me refiero a la famosa ley Volstead, la famosa ley seca, esta ley que empieza con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos en 1919, impuesta o impulsada, mejor dicho, por el senador de Minnesota, Andrew Volstead, que un día antes del inicio de esta ley decía: el día de mañana será un gran día para esta nación, le caminarán sonrientes los niños, reirán las mujeres, caminarán erguidos los hombres, se abren las puertas del cielo de esta enorme mar. Yo siempre ironizo y digo: no se abrieron las puertas del cielo, se abrieron las esclusas del infierno. Y la ley seca, la ley Volstead, con la cual lo que generó fue el traslado de destilerías, casas de juego, cantinas, bares, estos casinos al lado mexicano, porque había una población enorme de estadounidenses que no estaban dispuestos a asumir con estoica resignación la abstinencia etílica, y esto se veía poblado por masas de estadounidenses que llegaban efectivamente, y hay libros maravillosos como el libro de Omaris que se llama Pozo del Mundo, donde las más grandes perversiones ocurrían de este lado de la frontera, pero dice él, los estadounidenses acudían de una manera un tanto ingenua y de una forma también que los atrapaba y un poco los absorbía como una suerte de abducción del mal. Entonces ellos cruzaban la frontera y de repente se veían inmersos en las peores perversiones, pero ellos no eran responsables, sino era esa innata condición mórbida de los mundos fronterizos, de tal manera que ellos, dice, dejaban su moral del otro lado de la frontera. Entonces, después de verse inmiscuido en todos estos escenarios, al regresar tomaban su moral y ellos se mantenían impolutos, sin ningún tipo de daño a lo que sería, digamos, la moral que pretendía encubrir la ley Volstead. Como sabemos, todas estas prohibiciones están inscritas en afanes económicos, moralinos y autoritarios. Esos son los verdaderos intereses que estarán detrás de todos los marcos prohibicionistas. Y entonces, ¿qué es lo que deja la ley Volstead como conclusión? Deja el crecimiento de enormes mafias del narcotráfico. En las islas que ustedes aquí ven al frente, Tijuana, Al Capone tenía casinos, había toda esa dimensión frívola de la frontera, las visitas de Humphrey Bogart, de los hermanos Marx, de Johnny Weissmuller, de Margarita Cancino, que bailaba en el Foreign Club de Tijuana. Después se va a Estados Unidos, cambia el nombre, se convierte en la Super Rita Hayworth. Rodolfo Valentino, que se casa aquí en Mexicali mientras grababa el Shake, una condición porque también gran parte del cine estaba prohibido. Entonces, esos mundos fronterizos que dejan, ese fortalecimiento, algunos hablan de hasta 45,000 muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas y 15,000 expedientes abiertos de policías corruptos. Estados Unidos se rinde, no puede con esto, y entonces en 1900 se da la enmienda 21 a la Constitución de Estados Unidos, y en 1933 se vuelve a permitir la producción, consumo y trasiego de licor, pero los ámbitos fronterizos quedan de gran medida atrapadas en esa dimensión de la sordidez, y es ahí donde hay un primer elemento que yo quiero colocar para entender algunos procesos posteriores. Ahí lo que tenemos, más allá de la folclorización de la vida de frontera y sus ámbitos de prostitución que aparecen mucho en la literatura, con ese tinte un tanto
tanto folclorizante, un tanto exótico, de los prostíbulos fronterizos. De lo que estamos hablando es de la primera expresión clara de precarización de la vida de mujeres fronterizas, y que era prácticamente trata humana, aunque no se llamaba en aquel tiempo de esta forma. Pero eso nos ayuda a entender un primer ámbito de vida precarizada de frontera, que posteriormente lo voy a recuperar para entender otros procesos que marcan la vida actual de esta frontera entre México y Estados Unidos, y que nos ayudan a entender procesos de feminicidio en la frontera. Cuando termina la ley Volstead, entonces tenemos esta dimensión de los años 30. La migración sigue siendo un asunto fundamental en el crecimiento de estos mundos de frontera, de tal forma, y el crecimiento de Estados Unidos bajo la economía de guerra sigue siendo un factor fundamental de atracción de población de trabajadores migrantes. 1942 a 1964 se establece un programa de contratación temporal de trabajadores migratorios, al que se conoce como trabajadores braceros, que efectivamente van a impulsar de manera muy importante lo que sería también no solo la llegada a Estados Unidos, sino también el crecimiento de estos factores. Y entonces tenemos una cuestión interesante, pero ¿qué pasa durante ese periodo? Que tenemos que en 1939 emerge en estos contextos de frontera el primer gran actor juvenil transfronterizo que construye una identidad efectivamente de frontera a través de la figura del pachuco, que emerge justo en los finales de los años 30. Yo siempre digo, envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, y le da un estilo a las calles a partir de un estilo, una estética reconocible, pero sobre todo una dimensión que incorpora códigos culturales de lo mexicano. Cuando estamos hablando de una situación donde en Estados Unidos prevalecía todavía una situación, el código Hayes, que impedía la presentación de relaciones interraciales en el cine de Hollywood, donde tenemos una situación donde todavía había letreros en los restaurantes que decía prohibida la entrada a perros, a negros y a mexicanos, y donde estaba muy fresco lo que se conocía como el problema mexicano. El problema mexicano no era otra cosa que el rechazo de más de 40% de los niños mexicanos que trataban de ingresar a las escuelas públicas, y el rechazo era simple y sencillamente porque eran retrasados mentales, no había condición políticamente correcta, no tenían otras habilidades, eran simplemente retrasados mentales, y las investigaciones y las tesis que se hacían demostraban que efectivamente éramos más tarados los mexicanos que el resto, y los afros que los angloestadounidenses, y cobró forma las teorías de la eugenesia, que empezaron a justificar la existencia de razas superiores y razas inferiores. Tiempo después se podría demostrar ya con los movimientos chicanos que efectivamente el problema mexicano no era el problema de los niños mexicanos, que el problema mexicano era el problema de la institucionalización de las formas de exclusión a través del racismo, y una escolarización en la cual efectivamente los test, las pruebas que se les aplicaban a los niños eran monolingües y monoculturales. El primer asunto es que a los niños les preguntaban, por siempre me gusta este ejemplo, díganos 3 ideas asociadas a la siguiente palabra: Navidad. El niño migrante de los años 20, 30, 40, migrante de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, de las zonas rurales o de nuestro país, de México, contestaban emocionados: familia, nacimiento y comida. El maestro o la maestra fruncía el ceño o le decía tacha, ¿no? La respuesta correcta es Santo Claus, arbolito y regalos. Entonces había una dimensión donde efectivamente eran las pruebas lo que generaban esta dimensión de exclusión, y es en ese contexto donde empieza a surgir esta dimensión donde a los niños que hablaban español en las escuelas públicas se les castigaba, se les lavaba la boca con jabón o se les pegaba.
Estos niños, yo siempre insisto que en su casa su abuelita y sus padres solo hablaban español, pero van aprendiendo esa dimensión del lenguaje sucio. Entonces el pachuco que emerge en los finales de los 30 y principios de los 40 sería la primer forma implícita de resistencia cultural y social por parte de jóvenes que incorporan símbolos de lo mexicano como elementos centrales de su identidad juvenil, y salen y marcan los barrios y le dan un estilo e incorporan el tatuaje con imágenes definitorias del perfil, del repertorio cultural de lo mexicano, y significan los barrios y marcan territorio y construyen gestualidades, y también incorporan esa estética reconocible de lo mexicano como elemento marcante en ambos lados de la frontera. Si en el lado estadounidense el asunto, la proscripción se daba por su condición étnica, del lado mexicano era la condición social y eran perseguidos, pero eran los jóvenes de las clases populares. Entonces el pachuco emerge como esa primer gran figura juvenil. No voy a entrar tanto a la cuestión descriptiva porque me interesa más después recuperar una emisión más analítica sobre estos puntos. Entonces termina el programa Braceros en 1900, desde el 42 al 64, y cuando termina el programa Braceros se nos dice desde el lado mexicano que esto va a generar un enorme problema porque van a deportar a los mexicanos de Estados Unidos, entonces hay que generar empleos para que estos mexicanos que van a ser deportados no tengan mayores problemas. El asunto es que era una falsedad y entramos a la dimensión efectivamente prefigurativa de los mundos de frontera. Lo que teníamos ahí, más allá de los discursos oficiales, no era un asunto de una expulsión de trabajadores. Lo que vemos en 1965 con la instalación del programa de industrialización fronteriza con la cual inicia la industria maquiladora fue fundamentalmente un tema que tenía que ver con la flexibilización laboral, con lo que era esa nueva fase de internacionalización del trabajo y de procesos productivos, donde efectivamente en un primer momento se hace toda esta dimensión de uso intensivo de fuerza de trabajo. Tenían en menos de 200 metros de distancia la empresa estadounidense y la empresa mexicana, y había hasta 10 veces la diferencia en los salarios que se les pagaban a cada uno de ellos. Posteriormente el tema de la maquila, como ya vimos, va a tener su verdadera expansión con todo lo que significaba como punta de lanza de un proyecto neoliberal que va a apostar hacia el desmantelamiento de conquistas históricas de los trabajadores, y esto se va a expandir al resto del país, a Centroamérica, a Colombia, a Chile, a Asia y al resto del mundo. Esto, lo que vamos viendo, fue un proceso muy amplio de precarización laboral que, aunado a la precarización social que ya había señalado durante la ley Volstead, genera elementos para una interpretación posterior de los escenarios de violencia en la frontera. De los años 40 a los años 60, la figura del pachuco tendrá una muy fuerte presencia y será considerado también como un adversario fundamental. Las recreaciones... Fabián. Se fue la imagen, compañero. Ahí va, ya está. No me había fijado, yo estaba embobado. Entonces la figura del pachuco va a tener esa dimensión criminalizada desde las dos dimensiones, desde la dimensión étnica y desde la condición juvenil, de lo que hablábamos hace rato. Y entonces esto se va a dar en ambos lados. Del lado estadounidense hay un asunto central, cuando en junio de 1943, a partir de un incidente menor, donde una muchacha mexicana que caminaba por Los Ángeles es piropeada por dos marineros angloestadounidenses, están los hermanos cerquita, se enoja, guacha, con mi carnala no te metas, bronca, pelean, pierden los marineros, inmediatamente van hacia la base naval de Los Ángeles y salen camiones repletos de marineros y policías que se dedican a atacar barrios mexicanos, cines mexicanos, los parques de mexicanos. Lo que hacían eran golpearlos, desnudarlos, violación de mujeres, un verdadero amotinamiento de las fuerzas del orden estadounidense, y la prensa de la cadena Hearst, Los Angeles Times, lo ponía como enfrentamiento entre los pachucos contra las fuerzas del orden, y esto genera un conflicto de tal magnitud que el gobierno mexicano se ve obligado a enviar
enviar notas diplomáticas, y el conflicto, digamos, su corolario son las declaraciones del teniente Durán Ayres del condado del Sheriff de Los Ángeles, quien presenta un documento ante el gran jurado donde llama la atención acerca de la predisposición biológica de los mexicanos a la delincuencia y el crimen, y destaca que todo lo que el mexicano siente es el deseo de utilizar un cuchillo o cualquier otra arma letal, o por lo menos ver sangre, y llama la atención sobre los sacrificios humanos de los aztecas para demostrar que una innata vena de crueldad anida en el corazón de esos miserables mexicanos. Esto es una parte. Esto todavía nos recordaba los ecos de las teorías de la asimilación un poco antes, con Theodore Roosevelt, cuando decía: los mexicanos ven ahora en el destino de los aborígenes del norte su propio e inevitable destino. Ellos deben amalgamarse, sucumbir ante el vigor superior de la raza anglosajona o perecer para siempre. Esta dimensión entonces nos llega, y en los años 60 aparece un relevo, que es justo el tema de los cholos, otro masificado movimiento juvenil que se da en ambos lados de la frontera, que recupera gran parte de los elementos del pachuco, pero incorpora códigos de trabajo como parte central de su identidad. La sociedad se escandalizaba, el cholo incorpora la bandana o la de el paliacate, marca antigua, marca campesina para detener el sudor, marca del trabajo en la industria de la construcción, utilizan la malla o la red, marca del trabajo terciarizado en las cocinas, restaurantes y demás como factor higiénico, utilizan la Pendleton, marca del trabajo en las regiones frías, esa camisa de franela, utilizan los dickies, pantalones de caqui, plomos, grises, verdes, pantalones de trabajo en la industria, utilizan los guainitos tecatillos, las guainitos tecatitos o ranflitas, que son una suerte de sandalias de tela negra que se utilizan en trabajos donde se debe permanecer mucho tiempo de pie. La chola, que había abrevado de la figura de la pachuca, que es la primer figura disruptiva del rol tradicional de la mujer en su papel de sumisión, y que acude y toma el espacio público. Morras que dicen que pistean como los vatos, que fuman como los vatos, que bronquean como los vatos. La pachuca, esta figura que salía con su peinado de doble piso, que utilizaba las limas de las uñas afiladas como verduguillos para pelear, que se metía navajas Gillette entre el cabello para que cuando la agarraran se cortaran las manos. Esa pachuca que es una primer emblema prototípico de un papel disruptivo de la mujer dentro del espacio público, y la chola lo recupera en gran medida, aun cuando hay que aclarar, dentro de las dinámicas ya de los vatos y las mujeres sigue obviamente prevaleciendo una dimensión muy clara de machismo y de subordinación de las mujeres dentro de las rutinas del propio barrio. Entonces el pachuco le da paso al cholismo, y el cholismo que tiene una presencia masiva en esta frontera de los años, digamos, 60 hasta los años 80, va a ser ampliamente perseguido en ambos lados de la frontera, pero el cholo va a seguir construyendo, al igual que el pachuco, diversos elementos que lo significan. Recupera una parte importante del habla del pachuco, el habla del slang, de lo que hoy conocemos con el Spanglish, una parte importante de un caló de frontera que tiene tres elementos. Uno es la incorporación de arcaísmos del español tal cual, al alba, el papiro, el cantón, el chante, las gafas. Un segundo elemento que tiene que ver con transformación de elementos del inglés hispanizados, como chagüerear, como marqueta de market, como el traque de track. Una serie de elementos que van a ser incorporados, y el tercero es la incorporación de elementos del inglés tal cual, mi baby, mi honey, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que frente a lo que era la mirada externa, que solo veía corrupción lingüística y cultural, lo que aquí teníamos era una situación de recreación lingüística como recurso de resistencia cultural de una población que fue cruzada por una frontera y se ve inscrita en un contexto de dominación en inglés, y ellos no hablaban el inglés, población sobre todo rural, que tienen que apropiarse ese idioma del dominador. Son los calibanes de Roberto Fernández Retamar, son estas figuras que aprenden, de alguna manera tienen que apropiarse del idioma del dominante, y en ese sentido yo siempre insisto en que ellos tuvieron que editar su propio Génesis y volver a darle nombre al mundo, y esto se convirtió en un elemento claro de resistencia que ya en los años 20 encontrábamos registrado en novelas como la de Daniel
Venegas, Las aventuras de Don Chipote, o Cuando los pericos mamen, donde ya encontramos palabras como el jale, la jaria, etcétera, etcétera. Posteriormente esto ya se incorpora como una parte más amplia de un habla fronteriza, un slang de frontera que poco tiene que ver con la pérdida de la identidad nacional o de la identidad cultural, y que tiene más que ver con formas de negociación transfronteriza que se van tejiendo en estos ámbitos. Y finalmente, lo que vamos a tener ya a partir de los años 80 va a ser nuevas condiciones donde la migración se fortalece, se densifica. Por Tijuana cruzaba la mitad de toda la población migrante indocumentada hacia Estados Unidos, y esto nos ayuda a entender esos profundos crecimientos que tienen las ciudades fronterizas. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Ciudad Juárez, y eso va a propiciar otro tipo de precarización, una precarización urbana importante que nos va, desde la cual podemos nosotros observar lo que ocurre en estas ciudades de frontera. Y entonces, siendo así la dimensión de los años 80, con esta condición donde se va articulando el tema de frontera, el tema de migración y el tema de juventud, en los años 80 tenemos otra condición. Guerra civil en Centroamérica, múltiples desplazados, más de 100,000 huérfanos de guerra, una migración que sobre todo viene hacia por esta área, que va hacia Los Ángeles, llegan al área de Los Ángeles donde habitan jóvenes cholos que venían con un barrio, sobre todo que venía desde el tiempo de los pachucos, y entonces era el barrio originalmente Cantón 14, después fue Cantón 18, después fue el barrio 18. Los niños y jóvenes que venían de Centroamérica, particularmente de El Salvador, llegan a ese contexto y habitan y van a la misma escuela que estos jóvenes, digamos, de gang, de pandilla, que ya había una cultura barrial mucho más allá que las propias pandillas. En ese momento pensar los mundos populares casi implicaba hablar de cholismo, y entonces ellos llegan e incorporan los códigos de barrio, se integran como parte del barrio 18, como parte del cholismo, y van aprendiendo la cultura barrial. A partir de entonces, lo que tenemos es una condición de integración dentro de este barrio, y finalmente en los años 80 también se va dando una disociación a partir de un conflicto que hay dentro del barrio 18, y se separa un sector de salvadoreños y fundan lo que hoy conocemos como la Mara Salvatrucha, que ha trabajado de una manera brillante en el mejor estudio que conozco sobre estos grupos que ha hecho Alfredo Nateras. Y entonces, en esa expresión donde la Mara incorpora códigos del cholismo y códigos que venían del pachuco, tenemos esto que llamo los pachomas, ¿no? Pachuco, cholo, Mara. Entonces, ¿qué es lo que incorporan? Incorporan una gestualidad. Toda la dimensión de la gestualidad del cholo, el barrio Lupita, el barrio Guimas, el MS lo va a incorporar de manera importante. El tema del tatuaje y la significación corporal como un asunto claro de identidad atrincherada y de expresión donde no se puede negar el barrio, y muchas veces cruzar un barrio diferente con el tatuaje que evidencia tu adscripción implicaba claramente la marca de muerte, y a veces cruzar esas fronteras que en Colombia llaman fronteras invisibles, que a veces te coloca de repente, de manera abrupta, súbita, en un escenario de vulnerabilidad. El otro elemento que recuperan es, por supuesto, parte de un slang. Por eso cuando recientemente escuchábamos ese slang, esos códigos cifrados de la Mara Salvatrucha, como órale, trucha, simón, guacha, pues que son parte de un slang fronterizo en estos contextos hace más de 70 años, y también van a incorporar un asunto sobre el cual quería yo hacer referencia, y el tema de la violencia. ¿Qué es el tema de la violencia y asociado aquí a estos asuntos? En primer lugar, durante la ley Volstead, junto con el crecimiento de las mafias, lo que vamos a tener es que empieza a darse una condición donde la mafia italiana, con sus códigos de mafia, esa es la hipótesis que yo vengo sosteniendo, controla las cárceles de Estados Unidos. Y en ese control de cárceles que se va dando desde los 30 a 40, empieza a darse una disputa con los pachucos, con los mexicanos pachucos y con los afros por el control de las cárceles.
Y en esa disputa de sobrevivencia, porque evidentemente el tema de lealtad se vuelve imprescindible. Me traicionas, te mato. Entonces se van incorporando códigos de mafia como formas de pertenencia grupal dentro de las cárceles. El problema es que después se trasladó este código hacia los barrios. Y lo que empezamos a ver es la incorporación de códigos de muerte, códigos de vida-muerte, códigos atrincherados, códigos de mafia en los barrios mexicanos, chicanos y en algunos contextos mucho menor en estos barrios fronterizos. Parte de ese código de identidad atrincherada es lo que nos va a ayudar a entender de manera muy clara cómo se fue articulando esa estrategia prohibicionista y cómo permeó de manera muy clara ciertos códigos de relación entre grupos juveniles que van a dar forma a lo que sería ejes de la violencia que ha venido permeando las expresiones de los pachucos, de los cholos y de la Mara Salvatrucha, barrio 18. Y entonces tenemos que ya en los años 80, con 3 elementos de la precarización social, aparece de manera muy clara el tema, decía yo, la precarización de la vida de las mujeres, que la maquila amplifica esto, precarización urbana, precarización laboral y una precarización en términos de la ruptura de redes comunitarias tradicionales de las mujeres que emigran para llegar a trabajar a la maquila y de repente no tienen todo ese porte de la comunidad y de la familia que les podría generar mayores marcos de protección. Y es así donde en 1993 encontramos el primer asunto que todavía ni siquiera había forma de nombrarlo, el feminicidio. Entonces se llamaba las muertas de Juárez, mujeres que empiezan a aparecer asesinadas y que el tema era las muertas donde no había acto homicida, donde no había acto feminicida. Una novela del siglo XIX genera el primer referente para hacerlo y Diana Russell es la que lo incorpora como femicide para entender el asesinato de mujeres a partir de una condición misógina, a partir de habitar un cuerpo de mujer. Posteriormente esto se aplicará hacia un desdoblamiento a partir de la traducción que hace Marcela Lagarde, donde en el caso de México no tiene el español no tiene el mismo sentido, entonces hay necesidad de una diversificación. Femicidio para el asesinato de mujer como sinónimo de homicidio y feminicidio para entender un asesinato sistemático de mujeres, simple y sencillamente a partir de habitar un cuerpo de mujer, un asesinato que corresponde a la condición límite de la misoginia y del orden patriarcal. Y entonces tenemos la articulación donde las mujeres que están asesinando son fundamentalmente jóvenes y en este sentido se va articulando la dimensión de la vulnerabilidad y la indefensión juvenil de las mujeres asociada al feminicidio y posteriormente la última dimensión que tiene que ver con la violencia. ¿Cómo se articula el eje de la violencia? Bueno, pues ya lo que tenemos es que a partir de 1989 triunfa por primera vez el PAN en Baja California y no es gratuito que sea el primer estado donde se desata de repente la violencia asociada al narcotráfico. Posteriormente va a ser en Chihuahua y ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Hay un reacomodo de viejas redes de trasiego de drogas que se daban a lo largo de todos los años y entonces entramos a una condición donde efectivamente el tema ese del trasiego se va transformando y la situación se complica a partir de la infame declaración de guerra de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la supuesta guerra contra el crimen organizado, a partir de la cual se deja una secuela de más de 100,000 muertos y desaparecidos en este mundo fronterizo. Yo insisto, en ese momento en México había un consumo de 5.7% de personas que habían probado droga alguna vez en su vida, no adictos, no usuarios. Estados Unidos tenía de 20 a 25 mil millones de usuarios. Y por otro lado, tenemos una condición donde la tercera prohibición que se da en 1971 con Richard Nixon, que declara la guerra contra las drogas, ahí hay un cambio importante del signo de la prohibición. Deja de ser un mero asunto moralista económico y se inscribe como parte de una estrategia de orden geopolítico y de vigilancia. 1971 y la supuesta lucha contra el las llamadas drogas está asociada a varias experiencias
que conocemos muy bien en América Latina, incluidos golpes de Estado a partir de 1973. Esta forma de participación, esta presencia que empieza entonces deja varias secuelas. Una de ellas, más de 40 millones de jóvenes encarcelados, principalmente afro y latinos. El consumo de drogas en términos proporcionales es igual entre blancos, afros y latinos. Sin embargo, la posibilidad de estar en la cárcel entre ellos es 3 veces más entre los latinos y 6 veces más grande entre los afros. El otro asunto, se han gastado 2.5 billones de dólares en el supuesto combate a las drogas. Hoy la droga es más accesible, más potente. Hoy la droga, efectivamente las redes siguen funcionando y no hay escasez de droga en ninguna parte. Entramos entonces a una nueva dimensión donde se solapa el acto feminicida, se solapa lo que ha sido la vida de los barrios y también ciertas dinámicas con tintes autodestructivos en algunos de ellos, con la presencia ya de la violencia vinculada al llamado crimen organizado, que efectivamente va a copar lo que eran los propios espacios de los territorios barriales. Los jóvenes dejan de controlar territorio y de repente se ven subsumidos dentro del poder del narco, donde tiene varias expresiones. Uno de ellos, las tres las dibujo nada más. La primera de ellas, desde que esto cambia de manera importante, el tema de la muerte de migrantes se incrementa. 1993, decía yo, con el muro de Berlín, se incrementa la muerte innecesaria de migrantes en esta frontera, pero también se incrementa la muerte de migrantes centroamericanos desde la indolencia y a veces de la complicidad de agentes del Servicio de Migración en México, de migrantes centroamericanos que empiezan a aparecer en fosas clandestinas, y algunas de ellas son entregadas por los propios agentes al grupo de los Zeta. Los grupos del crimen organizado empiezan a controlar redes migratorias, y el tema entonces de la muerte innecesaria en este muro que ustedes ven ahí va a cobrar más de 10,000 muertos del inicio de la Operación Guardián, y yo siempre doy una imagen plástica porque a veces nos volvemos absolutamente inmunes al peso de los números. En la historia del muro de Berlín murieron de 200 a 640 personas, van más de 10,000 muertos en desde el inicio del muro. El segundo es que ahora se asesinan mucho más mujeres, se han asesinado mucho más mujeres en la frontera, pero bajo la idea del llamado crimen, la guerra contra el crimen organizado y la violencia del narco. Entonces el tema del feminicidio queda desdibujado frente a la mirada, y vemos un tercer eje, que es el eje del juvenicidio, donde gran parte de los muertos tiene que ver con las vidas sesgadas juveniles que efectivamente enfrentan esos escenarios de violencia. No me extiendo aquí porque hay poco tiempo para seguir avanzando. Entonces, ese es uno de los elementos que están marcando y enmarcando esa dimensión transfronteriza, transnacionalizada, transterritorializada, transbarrializada de lo que está ocurriendo con la Mara, el barrio 18, y simplemente una nota, cuando con la criminalización de la Mara Salvatrucha como una amenaza a la seguridad nacional en Estados Unidos, tenemos que en ese momento solo representaba menos del 7% del total de delitos y crímenes en Estados Unidos. Pero ojo, no solo la Mara Salvatrucha y el barrio 18, sino todas las miles de pandillas que hay en Estados Unidos, lo cual nos lleva entonces a pensarnos por qué se declaró a la Mara como una amenaza a la seguridad nacional. Ahí lo dejo. Entonces ahora simplemente quiero destacar y articular esto como parte de un escenario juvenil que se debe de vincular, y que lo hemos hecho en otros contextos con Rosana y con los amigos y colegas y amigas que están aquí, de cómo articular esto para no tener solo la mirada sesgada. Ni todo es nuevo y novedoso, ni pasa por las redes sociales, ni todos podemos nosotros entenderlo desde las viejas formas para comprender los procesos de violencia, los procesos sociales, los procesos de resistencia. Yo en esto quiero destacar varios elementos desde los cuales se fue construyendo entonces una imagen del joven como el joven apático que se señalaba aquí, el joven que no participa, el joven
desinteresado en los asuntos del ámbito público, en los asuntos que tienen que ver con lo social. Como parte de la encuesta nacional de la juventud, que fue, digamos, coordinada, iniciada, gestada desde entonces lo que era el Instituto Mexicano de la Juventud y el área de investigación que coordinaba José Antonio Pérez Islas, que ya pasaba por aquí desde entonces, y por otros colegas que ahí participamos, también Rosana estuvo en esto, y Mónica. Algo que aparece muy claro es un asunto de lo que podría ser las formas de interés de las y los jóvenes en el espacio público desde agendas sociales, desde las cuales mostraban claro interés de participación, fundamentalmente derechos humanos, ecología y asuntos indígenas, y el tema zapatista, si era necesario, colocó de manera muy evidente ese interés de múltiples jóvenes por participar en estos asuntos. Entonces se desdibujaba, decíamos, el tema de lo político y el tema del campo de lo político desde la perspectiva tradicional, y no podíamos seguir pensando el tema político y las formas de configuración de actores en lo social desde la vieja agenda construida desde la relación Estado-sistema de partidos. Necesitamos nuevas categorías, como ya se señaló, y nuevas formas de pensar, no solo lo político, sino las formas de resistencia y de participación social desde nuevas agendas en las cuales hay ciertos papeles protagónicos de las y los jóvenes. Dentro de estas formas hay varios elementos que yo he venido destacando desde hace algún tiempo, siempre en acompañamiento. A veces cuando hablamos el yo, casi siempre es un nos, porque ha habido muchas complicidades en lo que hemos venido trabajando con los amigos y colegas que aquí se encuentran, y entre esto podríamos destacar varios elementos. El primero pasaba por el tema de lo que yo hablo de la biocultura, que tiene varios elementos. El primero de ellos tiene que ver con la dimensión de la biopolítica, este concepto construido, articulado por Michel Foucault, y que planteaba que a partir del siglo XVIII hay un interés claro de los gobiernos, los estados, por lo que se conoció como las políticas de población, y en estas políticas de población tenían fundamentalmente que ver con la configuración de distintas estrategias que ordenaban el comportamiento en términos no solo reproductivo, sino también en términos de distintos asuntos de orden social y poblacional. El segundo tema que está involucrado y que lo desarrolla también Foucault tiene que ver con la biopolítica como el conjunto de dispositivos que participan en el control del cuerpo de las y los jóvenes, o el cuerpo de las de las personas en términos amplios. Él no está hablando de los jóvenes, y parte de esos dispositivos de la biopolítica los coloca en las cárceles, en las clínicas, en los centros de salud, etcétera, etcétera. Continuando el pensamiento de Foucault, Giorgio Agamben dice: no, el maestro no vio que el principal centro de la biopolítica del siglo XX eran los campos de concentración. Agnes Heller, Friedrich Feger y otros siguen por el mismo camino. Sin embargo, queda desdibujado de muchos sentidos el tema de la biopolítica en términos de una estrategia de poder que es muy clara en América Latina y que lo vamos viendo con distintas tonalidades y acentos, pero la biopolítica es un asunto central para entender la lógica desde la cual se impulsan ciertas estrategias de control de los cuerpos juveniles. Una de ellas pasa fundamentalmente por lo que ya señalé, el tema del consumo de drogas y la construcción de qué es lo que puede o no poner un joven en su cuerpo, y desde ahí toda una estrategia de guerra, una estrategia de muerte por el control de esos cuerpos, y mejor muertos a que puedan consumir algún tipo de sustancia que el marco prohibicionista decide que no debe de consumir. Antes prohibieron la caña de azúcar, prohibieron el café, prohibieron el alcohol, prohibieron muchas cosas. Bueno, y entonces el segundo elemento tiene que ver con el tema del aborto y la decisión de la mujer sobre su cuerpo. Esto se ha vuelto muy claro. En México hay 18 estados que penalizan el aborto, en algunos casos incluso cuando este es, digamos, accidental. El tercer eje pasa por el control de la estética juvenil y sus consecuencias de bulimia, anorexia y una serie de elementos que están, digamos, siendo problemas importantes. El otro asunto que podríamos
destacar es que una estrategia efectivamente de biopolítica que también tiene que ver con el asunto productivo y reproductivo, con el control del placer y los marcos en los cuales se puede ejercer estas formas de placer a través de la sexualidad y otros asuntos. Sin embargo, a diferencia de esta perspectiva lineal, los jóvenes también generan bioresistencias y el cuerpo también es dispositivo de esa resistencia a través de múltiples formas del significar el cuerpo y resistir desde el cuerpo a través de tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, el consumo de drogas cuando lo quieren, el aborto si la mujer decide hacerlo, el tema del placer más allá de los marcos prohibitivos, etcétera, etcétera. Hay un asunto muy claro de disputa de esta bioresistencia. El segundo pasa por el tema de la bioidentidad y la conformación del cuerpo como un elemento vital y estratégico desde el cual se busca reconocimiento y se busca relaciones entre otros pares, donde no solo la relación con el Estado, sino con otros colectivos y otras formas de expresión. El tercero pasa por la bioproxemia y lo que tiene que ver con la relación cuerpo-territorio, que digamos un asunto antiguo. Ya no tengo tiempo, ya Rosana me pasó la ficha de que solo me quedan 20 minutos. Bueno, ¿cuánto? Me quedan 5 minutos. 5 minutos. Entonces, desde esta dimensión, digamos, de la bioproxemia, tenemos esta cuestión que se ve muy claro en el título del libro de Nateras, Por mi madre vivo, por mi barrio muero. Una dimensión de un cuerpo territorializado, un cuerpo que se extiende, se expande y queda inscrito en los propios murales del barrio, pero también los murales del barrio inscritos en la epidermis juvenil a través de los tatuajes, en un juego de espejos donde efectivamente se dan esas dos dimensiones. Y entonces, si esto lo tenemos de esta forma, tenemos una segunda forma de resistencia más allá de la cuestión del cuerpo, es esta dimensión de lo que sería la disputa por la significación del espacio público, y ahí efectivamente los colectivos, el grafiti y muchas cosas que ya no tengo tiempo de explicar. Un tercer elemento, y es el con el que cierro en estos últimos 8 minutos que me ha dado Rosana. 3. Pasa efectivamente por estos últimos 3, ¿qué pasa entonces con cómo articulamos estas dimensiones con las otras expresiones sociales de la juvenil? Por supuesto que no solo estamos hablando de jóvenes como pilas de rayo Bach en constante resistencia. Hay muchos jóvenes que están adscritos al PRI, al PAN, que lanzan sus loas, al verde ecologista, en fin, hay múltiples maneras desde las cuales también están esas dimensiones. Nos referimos simplemente, yo construyo los anclajes con estas formas desde las cuales se da esa reapropiación desde diversos ámbitos de sentido de lo juvenil hacia la disputa por lo público, en el sentido de una nueva significación de lo político, y que pasa por varios elementos que quiero destacar. Lo primero es señalar que efectivamente volvemos a ver esas irrupciones que ya fueron aquí brillantemente destacadas, y que eso nos lleva a un planteamiento. ¿Es realmente nuevo, novísimo, novicisísimo, y seguimos agregando categorías de lo nuevo que parecería romper y seguir en esa lógica delirante del discurso moderno que, salvo en la Grecia antigua, donde lo viejo era valorado sobre lo nuevo, a partir de todo el discurso de la modernidad, lo valorado es lo nuevo y siempre en una condición de superioridad hacia lo viejo? ¿Realmente podemos pensar que estos nuevos movimientos sociales representan una clara ruptura frente a todas las formas que desdibujan incluso la posibilidad de pensarlos desde categorías como acción social, o no podemos seguir pensando en formas de movimientos sociales, cómo se transmutan, cómo se transforman? Si pensamos que este debate sobre la incompatibilidad de los nuevos movimientos sociales, tenemos por lo menos 30 años que se viene dando, no es tan reciente como pensamos, y ha sido básicamente con los mismos argumentos. Entonces, o con argumentos parecidos. Entonces lo que tenemos es una nueva inscripción donde yo creo que valdría la pena recuperar algunas categorías como las de Raymond Williams, de lo dominante, lo que tiene que ver con lo arcaico y lo que tiene que ver con lo residual, pero también con lo emergente. ¿Cómo dialogan esas categorías para no generar simplemente una perspectiva hiper
parcializada de lo que está ocurriendo con las múltiples y diversas formas de resistencia juvenil. Yo lo que veo y lo que pienso desde acá es que si pensamos la acción colectiva desde lo que serían los elementos que participan en la construcción del sentido de la acción de forma colectiva, podemos pensar que efectivamente los referentes de construcción del sentido de la acción se han transformado de forma importante y que efectivamente hay nuevos elementos que les caracterizan, incluidos una suerte de culturalización de las formas de acción, una descentración de lo que sería la relación capital-trabajo como el eje del conflicto, una dimensión donde desaparece el tema de las vanguardias como elemento vinculado a los movimientos sociales, una nueva condición donde se rompe la perspectiva teleológica de los propios movimientos, una situación donde desaparece un actor histórico, el sujeto histórico que sería el encargado de encabezar y darle sentido a las diversas luchas que se ejercen. Todo esto no lo podemos seguir pensando de la misma manera, pero sí podemos pensar otras lógicas de la acción donde efectivamente, donde efectivamente se van articulando esas presencias y donde dialogan de muchas maneras. Ya tengo que respetar porque y ahora sí ya ese minuto solo tiene 60 segundos, y entonces decir que el parte de lo que nos convoca y lo que yo quise colocar ahora, lo que quise poner en el escenario es que, aunque no lo alcancé a desarrollar, es que para pensar las agencias, la acción de los jóvenes, los nuevos movimientos juveniles y la forma como se articulan, tenemos que repensarlos desde esa dimensión donde efectivamente la heterogeneidad y la complejidad de lo juvenil implica estos ámbitos de identidades territorializadas con formas más tradicionales, que también implica estas nuevas expresiones que de manera muy infortunada se les ha colocado una baldosa y responsabilidades muy fuertes, cuando yo insisto, siempre lo he dicho, no hay solución a los problemas juveniles desde la condición juvenil. Y esto siempre lo digo, los grandes problemas de las y los jóvenes son los grandes problemas del proyecto nacional y del horizonte civilizatorio que estamos viviendo. Pensar en una salida para los problemas y las broncas de los jóvenes implica repensar lo que podemos hacer con lo que queda de obreros, campesinos, sectores populares, cualquiera que sean los nuevos entramados de actores y actoras de la vida social, y desde ahí donde podemos pensar entonces en un proyecto diferente de mundo, de vida y de convivencia. Gracias. Bravo. Bueno, lamento jugar en la cancha de los malosos en esta ocasión, pero tenemos un tiempo para hacerle preguntas al doctor José Manuel Valenzuela y yo creo que bien vale la pena. Dado el escaso tiempo que tenemos y en atención a que llevamos y llevan especialmente todo el día entre rollos y talleres y todo, voy a pedir que sus intervenciones sean puntuales, al punto, no hacer ponencias, por favor, tenemos tiempo para eso después. Y yo sugiero empezar con algo que ya les anunció el doctor José Manuel Valenzuela, que no tenía tiempo de desarrollar, a propósito de cómo vamos a pensar las agencias, ¿no? Entonces, el turno de palabra queda abierto. Voy a recoger 3 preguntas para regresarle la palabra a José Manuel. Los has dejado absolutamente. Adelante, Carles Feixa, por favor. Es que es como la avalancha de la migra que nos deja aplastados de ideas e imágenes. Sobre el Pachoma, que imagino que es una doble, me recuerda al burro cebra que vimos estos días, porque es una doble hibridación histórica por una parte entre pachucos y cholos, y geográfica entre cholos y maras. Pero mi interrogante es si el Pachoma es una categoría tijuanense que se ha universalizado, puesto que este tipo de hibridaciones las encontramos ya con las pandillas en Barcelona o en otros lugares, pero no solo hibridan las culturas
identitarias juveniles, sino también, sobre todo, lo que te referías al principio, las culturas policiales, que también tiene relación con lo que esta mañana decía Rosana. Es decir, hace 15 días en Barcelona, página entera del País, llegan las maras, hace 10 años que dicen lo mismo, pero llegan las maras y mezclan las imágenes culturales de las maras centroamericanas, norteamericanas, con, obviamente, toda la tecnopolítica del FBI o de las agencias de control que difunden. Entonces me pregunto si lo que construye esas hibridaciones son las movilidades juveniles, de los cuerpos juveniles, o bien son las movilidades de las inteligencias estatales que las vehiculan. Muy bien, muchas gracias, Carles. Una más. Martín Oppenheim, allá atrás, por favor. Allá llega el micrófono, allá llega. Sí, dos comentarios muy puntuales. A mí me encantó este recorrido histórico, digamos, de cómo del lugar de frontera y de cómo desde el otro lado, sobre todo, se construye al otro. Antes de la ley seca, ¿ya? Viene, no sé, unos cuantos años antes, viene las primeras leyes de prohibición del consumo de drogas en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que no existían antes. Digamos, en la historia de la humanidad prácticamente no existían. Hay una hipótesis que es que básicamente esa ley de penalización del consumo de drogas en Estados Unidos fue también un caballo de Troya para encerrar población migrante, es decir, o encerrar o disciplinar población migrante, entre las cuales estarían los chinos por el lado sobre todo del opio, pero estarían aparentemente también los mexicanos. No sé qué piensas de esa hipótesis. Y la segunda es respecto, que me parece una idea muy interesante, yo no la había escuchado, que las maquilas serían una especie también de experimentación temprana de lo que después sería algo mucho más globalizado, que es la flexibilización laboral y la división internacional del trabajo, ¿no es cierto?, con la composición de partes repartida por todo el globo, ¿ya? Me gustaría saber si, porque tú lo dices, yo no sé si lo planteas como hipótesis, como conjetura para la discusión, o lo planteas como evidencia. Gracias, Martín. Una acá, por favor, Alfredo. Rápido, Valenzuela. Dos preguntas concretas para, igual esperaría dos respuestas concretas. Sí, este pasaje que haces teórico en relación a la biopoder y biocultura, ¿cómo lo ligarías en relación al uso social de sustancias, de lado a la discusión que se está estableciendo en una parte también de América Latina con respecto a la despenalización de su uso? Y, por ejemplo, en el Distrito Federal está ya la legislación en las cámaras, en Argentina, en algunas provincias igual, Mujica en Uruguay y en algunos estados de Norteamérica. Entonces, ahí, ¿dónde estaría tu articulación? Y la otra pregunta en relación a cómo terminaste tu exposición. Decías pensar otras lógicas de la acción, lo de la agencia, lo de esto de los nuevos movimientos juveniles, pero ¿cuáles serían, si lo pudieras decir, el tono o el matiz hacia dónde va, ¿no? ¿Cuáles serían las trayectorias? ¿Cuál sería la tesitura? Muy bien. Le doy la palabra a José Manuel y volvemos, si es concreto en sus respuestas, a una segunda ronda. Híjole, qué rudeza innecesaria, que amiga. Bueno, sí, lo de la burra, el burro cebra, les decía el otro día, es una... dentro de esta frontera que no correspondía con el modelo del centro del país, que no tenía pirámides, etcétera, etcétera, y la venta de ese mundo exótico fronterizo era importante para los anglos que cruzaban a este lado. Entonces, por lo que hacían era poner burros con unas carretas con paisajes atrás donde se recreaba el mundo azteca, el caballero águila, la princesa azteca, etcétera, etcétera. Pero resulta que los burros, como los gatos de noche, son pardos, y en las fotografías que se tomaban los turistas anglos con el sombrero, pues ya no salía, el burro se desdibujaba. Entonces se les ocurrió generar una nueva figura de la zoología fantástica de Borges, y pintaron ese famoso burro cebra,
que además tenía mucho que ver con el famoso, el sonki, como le llaman aquí en Tijuana, y que también tenía mucho que ver con los imaginarios de aquella época de las escenas de los burros como atractivo turístico sexual de los angloestadounidenses. Lo segundo, efectivamente, cito a mi referencia sobre esta cuestión de lo que ha sido los Latino Kings, las Latino Queens, los Nieta en España. Te recomiendo mucho que leas a Carles Feixa, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre esto. Pero, y esta reiterada ya viene. Lo mismo pasó para ocurrir en el caso de Tapachula, Chiapas. Hubo una situación, llegaron la Mara Salvatrucha, invadieron Tapachula, cerraron los comercios, la policía, todos los medios masivos, una histeria impresionante, y jamás hubo mareros, eran muchachos de Tapachula, y todo esto generó una situación que fue calentando un terreno cuando efectivamente lo vinculo al tema del FBI y la estrategia. Junto al tema de que la Mara era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo mismo se hizo en los países centroamericanos, dijeron exactamente lo mismo, y ahí era menos de 8, ha subido como estará como 11 ahorita %, y en México casi era insignificante, y también nuestros funcionarios, el de Gobernación y Seguridad Pública, dijeron exactamente lo mismo. La Mara es una amenaza para la seguridad de la población mexicana. Entonces Estados Unidos, como darle mayor fuerza, la policía planteó que además estaban vinculados con Al Qaeda y el terrorismo internacional. Ante esto, los mareros, cuando acá en Los Ángeles decían, a esos güeyes ni les entendemos, ¿no? Entonces, pero se fue generando una imagen que después vino un bombardeo por internet. Cuidado, si vas en tu carro y ves otro carro con las luces prendidas, es un rito de iniciación de la Mara y te van a perseguir, te van a asesinar porque es la forma de ingreso. Entonces, toda una situación tan impresionantemente organizada de miedo. Entonces la Mara se convirtió, después de que cayó el muro, dije yo, parte está vinculado todo esto, la amenaza que se construyeron fueron los migrantes, pero los migrantes se desdibujó. La información mostraba que la migración subsidiaba con $10,000 millones anuales a la economía de Estados Unidos. Los informes que recibía Reagan, Bush y demás decían que la droga en general pasa en barcos, en aviones, en submarinos o en camiones que dejan pasar por la frontera. Entonces los migrantes corriendo con la mochilita no eran lo suficientemente amenazantes, pero sí lo fue la Mara Salvatrucha y el barrio 18, y empezaron a agitar esa imagen de manera muy, muy fuerte, muy importante, y entonces efectivamente junto al tema de la Mara fue creciendo esta mirada institucionalizada, policial, que le fue construyendo, lo fue delineando, y fueron ellos inventando su propio génesis. La Mara proviene del flaco Stoner, que era un guerrillero, y se creó en las cárceles de Estados Unidos. Tú ya tienes 3 códigos: guerrilla, cárcel y aliado al terrorismo internacional, totalmente creíble, ¿no? Para el público estadounidense. Pero ¿qué pasa después? Esto se había ya calentado suficiente. Finalmente, en 2005 se da la cumbre de presidentes de Canadá, Estados Unidos y los países, México y los países centroamericanos, y se declara que la única forma de combatir a la Mara Salvatrucha es militarizar las fronteras. No hablaron, yo siempre digo, no hablaron de ALCA, no hablaron de Plan Puebla-Panamá, no hablaron de zapatistas, y la población se chupó el dedo y se la creyó que realmente esa Mara era amenazante, y después la Mara desapareció de la escena mediática de forma importante, y entonces allí habría que entender ese peso que tienen estas figuras, esos monstruos, como lo señalabas hoy en la mañana, como lo ha señalado Mary-Louise Pratt, cómo se construye todo un monstruo, y esa figura de amenaza, no el monstruo positivo de Negri, sino el monstruo como la amenaza, efectivamente tiene su contraparte, que es quiénes son los encargados, los que tienen el expertise para ir a España y cualquier país a decirles cómo combatir a esas pandillas que ellos sí saben cómo hacer. Entonces, ahí hay un asunto para mí muy, muy claro que tiene que ver con esta presencia y esta manipulación de este tipo de fenómenos. En cuanto al marco de prohibición efectiva, totalmente. Cuando en los años 20, cuando empieza, en los años 14, con la ley Harris, efectivamente los destinatarios eran los chinos. Recordemos, en 1908 fue el llamado peligro amarillo. Entonces, japoneses, chinos, toda esta cuestión.
Y en los años 20 todavía un sector conservador muy amplio de Estados Unidos que veía con un profundo peligro en este tipo de grupos. Y efectivamente también estaba una fuerte migración, todavía las secuelas de la guerra, había una fuerte migración latina, mexicana, una presencia importante que además empezaba a entrar a ámbitos urbanos, ya no solo en los mundos rurales. Entonces esto tenía un sentido importante. Incluso el movimiento, debo decir, el movimiento sufragista feminista en Estados Unidos, en un primer momento tiene también un sentido igual. Muchas mujeres feministas de esa época pedían el voto justo para evitar ese crecimiento de los migrantes, y esta condición, donde ellos podrían votar, entonces evitar que el peso de los migrantes fuera creciendo en términos políticos. Un cierto feminismo, había también las feministas que venían del ala más marxista con otro tipo de posicionamientos, ¿no? Pero parte de esto, historia se cruza y sí tenía mucho que ver. En México, en los años 20, se da toda esa agresión contra la población china. Aquí en Ensenada y en Baja California eran muy exitosos en el comercio. Empieza el tema racista, los desplazan de los comercios para quedarse con los comercios. Durante toda la revolución hay ejecuciones en el noreste mexicano, una ejecución de hasta 100 chinos que se dieron. Una cuestión muy grave que se da en ambos lados de la frontera, y sí tiene mucho que ver el 14, porque efectivamente, para repetir, el expertise lo tenían los chinos en términos de la amapola, aunque ya en Sinaloa había gente con mayor experiencia también, que había agarrado experiencia en esta condición. Lo de los años 20 y el tema del licor, también siempre eran las mismas fuerzas moralistas, ¿no? Puritanas las que estaban detrás de estos movimientos, y parte del puritanismo incluía una condición étnico-racial. Efectivamente, yo planteé esta cuestión de la punta de lanza, de la maquila como punta de lanza de la flexibilización, porque efectivamente cuando empecé a trabajar el tema de lo que yo consideraba la condición prefigurativa o preformativa de la frontera, de los mundos de frontera, en la condición de cuando hablaba de conjuntivo, etcétera, incluye el generativo, aspectos que surgen desde esa colindancia. Entonces eso permitió el crecimiento de la maquila en estos contextos, y la maquila, como ciertas formas de consumo del otro lado, como ciertos elementos de los medios de comunicación que se recibían de aire, radio y televisión del otro lado, como fenómenos juveniles que empezaron siendo fronterizos, como los pachucos y los cholos, y después crecen en otros ámbitos. Esa dimensión, el tema de la maquila, que era un tema de frontera particularmente, los expertos en maquiladora siempre lo ubicaban como parte del ámbito fronterizo, efectivamente vimos cómo se fue desdibujando, y cómo lo que era central a la maquiladora, que era básicamente una figura de flexibilización, de ruptura de los contratos colectivos de trabajo, de desmantelamiento de conquistas salariales, de feminización laboral con toda esta horrendas formas explicativas de los empresarios, donde contrataban a las mujeres desde los discursos empresariales a partir de varios elementos. Tenían manos más delicadas, los cuales hacía más proclives al trabajo fino de los microchips y varias cuestiones. Eran más abnegadas, por lo tanto menos proclives a hacer movimientos sociales. Tenían hijos, muchas de ellas madres solteras, por lo tanto tenían más responsabilidad, yo los hacía más cumplida, y además tenían un tejido adiposo en los glúteos más exuberante, por decirlo de alguna manera. Eran más nalgonas, decían los empresarios, por lo tanto soportaban más tiempo sentadas que los hombres. Esos fueron discursos utilizados, y además en algunos casos parte de lo que era el diseño de la planta, trataban de recrear la cocina para que se sintieran en su ambiente natural. Cuando hubo fugas de gas que generaron intoxicaciones masivas de mujeres, como en Nuevo Laredo y en varios otros lugares, donde incluso algunas mujeres tuvieron que abortar por producto de eso, el dictamen médico de los doctores del Seguro Social era que era un caso típico de histeria femenina. Entonces todo eso está ahí, pero después lo ves y ves cómo se va expandiendo y va abandonando solo su soporte fronterizo, y se va incorporando una dimensión que tiene que ver con un abaratamiento de fuerza de trabajo, y que si los chinos efectivamente les dan mejores concesiones, porque es todo un paquete, no solo el valor
del trabajo, sino no solo el salario, sino también todo un paquete de exención de impuestos, etcétera, etcétera, múltiples facilidades. Entonces, efectivamente, dejó de ser un tema fronterizo, pero la frontera prefigura y la frontera también es un espacio preformativo de lo que sería ese proceso amplificado de flexibilización laboral. El tema es absolutamente fascinante y podríamos seguirle en esa línea. Mando un saludo muy afectuoso a la gente que nos está siguiendo en línea y están llegando algunos tweets con preguntas. Le doy paso a una de Víctor Hugo Ábrego, que te quiere preguntar si es la narcoguerra una biopolítica que busca exponer a los sacrificables y o normalizados más que destruir al narcotráfico. Si quieres contestar esta y luego abrimos una última ronda de 3 intervenciones. Por supuesto, el tema no es destruir el narcotráfico, no hay escasez de droga en ninguna parte. Eso hay que tenerlo muy claro, no hay escasez. Cuando asesinan a Jaime Zapata, un agente de la oficina de alcohol, de un agente de la DEA en México, en menos de una semana detuvieron a cerca de 400 personas en Estados Unidos, lo cual significa que los tienen muy bien identificados. Claro. Pero entonces yo solo lo dejo... Híjole, ¿quién estará oyendo al otro lado? Bueno, ahí van las preguntas, ya las he hecho varias veces y está escrito en mi libro Sé de Mal. Creo que tenemos que cambiar las preguntas de una manera radical y entra también con lo que tú dices. Creo que las preguntas tendrían que ser: ¿por qué cruzan diario más de 2,000 armas por esta frontera de norte a sur? La segunda pregunta debe ser: ¿por qué el 90% del dinero que generan esos 320,000 millones de dólares anuales según Naciones Unidas, cifra siempre cuestionable, siempre discutible, pero que en su gran mayoría se queda en los bancos estadounidenses? ¿Por qué los bancos, que se ha demostrado que lavan dinero, lo que pagan por las multas es nada frente a lo que ganaron? Entonces, tercera pregunta: ¿por qué la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos entregaba armas a los narcotraficantes mexicanos en 2006-2007 a través de receptor abierto, 2010-2011 a través de Rápido y Furioso? Siguientes preguntas: ¿por qué la DEA, de acuerdo con información del Washington Post, el New York Times, lava dinero de los narcotraficantes mexicanos? La pregunta es: ¿por qué cuando el Shah de Irán es destituido a través de esa revolución tan nacionalista del Ayatollah Khomeini, Estados Unidos lo que hace es, defendiendo y con una estrategia geopolítica, fortalecer a Saddam Hussein en Irak para evitar la expansión nacionalista iraní, y prohíbe todo tipo de relación comercial con Irán? Pero resulta que no todos fueron fieles a esa prohibición. Por lo menos 3 personajes no lo fueron: Ronald Reagan, presidente; George Bush padre, director de la CIA; y Oliver North, operador. ¿Qué operaban? Armas de Irán a Centroamérica. ¿Y quiénes eran los operadores? Manuel Antonio Noriega, exagente de la CIA, expresidente panameño. Masacran El Chorrillo y San Miguelito, los barrios más populares de Panamá, para detenerlo. Y los otros se los dejo de tarea, pero algunos de los personajes que después se volvieron los más famosos del llamado crimen organizado en México. Entonces la pregunta para mí es muy clara: si el asunto no es un asunto que efectivamente pase por una preocupación por los pobres jóvenes y lo que están consumiendo. Estamos hablando de una dimensión que se tiene que resolver desde otro tipo de estrategias, y ahí es donde entra esto que planteas. Efectivamente hay espacios donde de repente efectivamente la resistencia social obliga, la bioresistencia obliga a una transformación de la biopolítica, como ha ocurrido en Washington y Colorado, o a través de una estrategia distinta, desligada de este tipo de perspectiva de biopolítica, como ocurrió en Uruguay, o como está ocurriendo en Uruguay, con, digamos, tropiezos y todo, pero que va es una forma interesante. Y el gobierno de la Ciudad de México pues sigue siendo un remanso en este país en términos de estrategias, con todo y lo que podamos cuestionar, pero la parte, digamos, más avanzada en términos de
de estrategias, pensemos de todas las otras dimensiones de la biopolítica, el aborto y todo lo demás. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es que mientras acá nos matábamos, se exhibía en Estados Unidos la primera máquina expendedora de marihuana, hace como 4 años, y el jefe de la policía del Paso, Texas, declara, dice: los criminales que delinquen en Ciudad Juárez duermen aquí en El Paso, Texas. Son dos ciudades fronterizas, con la novedad de que ese año 2010 Ciudad Juárez tuvo 3.600 ejecuciones y El Paso, Texas tuvo 5 muertes violentas, la ciudad más segura de Estados Unidos. Eso nos da un parámetro de qué estamos discutiendo. Muy bien. Bueno, yo creo que de estas respuestas últimas que nos da José Manuel me han llevado a confirmar que efectivamente las moscas son drones de la NSA. Yo hago una consulta al honorable público. Estamos sobre el tiempo, son las 8 de la noche. Yo sé que oír a José Manuel... Tenemos varios días más, podemos seguir platicando. Pero creo que veo los rostros interesados, pero veo los cuerpos muy cansados. Entonces me parece que es justo y necesario agradecerle a José Manuel su siempre intensa y generosa inteligencia, y evidentemente hay tiempo para seguir en la conversa. Muchas gracias a ustedes, gracias a la gente de la red. Buenas noches.